Al pueblo ecuatoriano, buenos días, señoras vocales, señora secretaria general, señores directores nacionales, asesores, señor vocal. Antes de instalar la sesión, tengan la amabilidad de, señora secretaria, de constatar quórum reglamentario para la instalación. Muy buenos días, señor presidente, señores vocales, director general, autoridades, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 038-2024, convocada para el día de hoy, jueves 28 de marzo de 2024, a las 11:15 por modalidad presencial. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar el quórum. Siga, por favor. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goyes Quelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Entonces, al tener el quórum reglamentario previsto en la norma pertinente, declaro instalada la sesión extraordinaria número 038/2024 el 28 de marzo del 2024 a las 11:24. Tenga la amabilidad, señor secretario, de la lectura del primer punto. Primer punto, lectura de comunicaciones. Para este punto me permito informar, señor presidente de autoridades, que no se cuenta con documentación. Perfecto. El segundo punto, por favor. Segundo punto, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 023-2024, 024-2024, 025-2024, 026-2024, 027-2024, 028-2024, 029-2024 y 030-2024. Perfecto. La primera acta, por favor. ¿Quiénes asistieron? Me permito informar, señor presidente, que para el acta 023-2024 asistió la doctora Solanda Goyes Quelal, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al acta? Sí. Sí, señor presidente, muy buenos días con todos, con todas. Solamente una precisión. En esta acta es verdad que yo asisto, pero como consta, también me ausenté por un momento y retomo las actuaciones a partir del quinto punto. Lo que quería expresar es que está debidamente precisado esto aquí dentro del acta, por lo tanto estoy de acuerdo y mi votación va a ser en ese sentido. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra observación? Nada más, ahorita, ¿no? Entonces, elevo a moción la aprobación del acta 023 de la sesión del acta 023 del año del 2024, del 27 de febrero del 2024. Apoyo. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclame el resultado. Procedo con la votación, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. En vista de que no suscribí el documento, el acta respectiva, entonces yo tengo de dar mi voto. Abstención. Vocal Solanda Goyes Quelal. Con la precisión realizada, a favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 023-2024. Perfecto. Se pone a consideración el acta de 024 de la sesión 024-2024 del jueves 29 de febrero de 2024. ¿Alguna observación? Me permito A ver, informar, por favor. señor presidente, que para esta acta, para esta sesión asistieron la doctora Solanda Goyes Quelal, el doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo y usted, señor presidente. Estuvo ausente Está presente. yo tengo. No me encuentro aquí. Ella está ausente en los primeros puntos, pero Ya, se perfecto. incorporó a la sesión, señor Ya. presidente. Muy bien. Por eso hay votaciones a lo largo de Claro, por eso mismo pues, la preguntaba. Sí, señor presidente. Ya, entonces, ¿están de acuerdo? ¿No hay observaciones? No. Elevo a moción que se apruebe el acta de febrero 24, 2024, del 29 de febrero del 2024. Apoyo. Entonces, yo ya votemos, tome nota de la votación y proclame el resultado.
Procedo a tomar nota de la votación, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Igual esta acta tampoco la asistí, No ¿verdad? asistió a la sesión. Ya tengo de votar. Abstención. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 024-2024. Perfecto. Se pone a consideración el acta de la sesión 025. A ver, primero, Sí, 025. 025 del año 2024. ¿Quiénes asistieron, por favor? Me permito informar, señor presidente, en esta sesión 025-2024 asistió el doctor Merck Benavides Benalcázar, estuvo ausente la doctora Elsie Celi Loaiza, estuvo presente la doctora Solanda Goya Esquelal y estuvo presente también la doctora Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a esta acta? Sí, yo tengo aquí registrado en el texto que nos compartieron, acta número 25, ¿verdad? Sí, Sí, señor. El doctor Merck Benavides está ausente, lo dijiste presente. Sí. Sí. ¿Le dice a Lamir bien eso? Está ausente. Sí, mil disculpas, sí, hay un error de mi parte, se encuentra ausente el doctor Benavides. No ha habido justificación que se ha presentado, pero está ausente. ¿Cómo se dice? Era la primera. Claro. Era el 29 Sí, de febrero. Estuviste en en Cavite. Ah, ya. Sí, corrijo, el doctor estuvo ausente. Sí. Ujú. Estaba legalizado. Bueno, ¿alguna observación al acta? Ninguna. Una, entonces elevo a moción para que se apruebe el acta 025-2024 de la sesión del 29 de febrero del 2024. Apoyo. Perfecto. Entonces, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Por no haber estado en esa sesión, abstención. Abstención. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 025-2024. Perfecto. La siguiente acta. ¿Quiénes asistieron a 026-2024? ¿Quiénes asistieron? Sí, asistieron el doctor Merck Benavides Benalcázar, la doctora Solanda Goya Esquelal, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación a esta acta? ¿No? Entonces, llevo a moción que se apruebe el acta del 026-2024 de la sesión del 6 de marzo del 2024. Apoyo. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 026-2024. Perfecto. La siguiente acta es la 027-2024 del 7 de marzo del 2024. ¿Alguna observación al contenido? Me permito informar Por favor, respecto a ¿quiénes las asistieron? asistencias, señor presidente. El doctor Merck Benavides Benalcázar estuvo presente, la doctora Solanda Goya Esquelal estuvo presente, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo estuvo presente y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al acta? ¿No? Entonces, elevo a moción que se apruebe el acta 027-2024 de la sesión del 7 de marzo del 2024. Apoyo. O ya, entonces, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Procedo a tomar nota de la votación, señor presidente. Vocal Merck Benavides A Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Por Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 027-2024. Perfecto. Ahora, el acta 028-2024 del 12 de marzo del 2024. ¿Quiénes asistieron? Asistieron el doctor Merck Benavides Benalcázar, la doctora Solanda Goya Esquelal, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al contenido del acta? Una. Entonces, se eleva a moción para que se apruebe el acta 028 del 2024 del 12 de marzo
del 2024. Apoyo. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota y proclamar resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 028-2024. Perfecto. El acta 029-2024 del 12 de marzo del 2024, por favor. ¿Quiénes asisten? Estuvieron presentes el doctor Merck Benavides Benalcázar, la doctora Solanda Goya Esquelar, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al contenido del acta? Entonces, elevo a moción que se apruebe el acta 029-2024 del 12 de marzo del 2024. Por favor. Apoyo. Entonces, tome nota de la votación y proclame el resultado. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Merck Benavides A Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 029-2024. Perfecto. Ya, la siguiente acta es la 030-2024. Entonces, del 14 de marzo del 2024. ¿Quiénes asistieron? Asistieron el doctor Merck Benavides Benalcázar, la doctora Solanda Goya Esquelar, la doctora Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo y usted, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al contenido del acta? Ninguna. Entonces, elevo a moción que se ha aprobado el acta 030-2024 del 14 de marzo del 2024. Apoyo. Tenga la amabilidad, señora secretaria, de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Merck Benavides A Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, A presidente. favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno 030-2024. Perfecto. El siguiente punto, por favor, señor secretario. El siguiente punto, 3, Presidencia, Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación, conocimiento y análisis respecto de la invitación de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y aplicación de la Ley INL de la Embajada de los Estados Unidos en Quito a participar del curso módulo 2 del Instituto de Estudios Judiciales JSI, que se llevará a cabo del 7 al 13 de abril de 2024. Para este punto me permito informar, señor presidente, que se encuentran presentes la Coordinación de Relaciones Internacionales y Cooperación, la Escuela de la Función Judicial y la Dirección Nacional de Gestión Procesal. Perfecto. Se le da la palabra a la Dirección de Gestión Procesal. Correcto, señor presidente. Muy buenos días, señora vocal, señor vocal, señor vocal, señor director general, señores directores nacionales. En respuesta al requerimiento realizado por la Escuela de la Función Judicial mediante memorando circular CJ-EF-2024-0425-M, dentro del trámite interno CJ-INT-2024-07379, de fecha 27 de marzo del 2024, en asunto Carga Procesal Jueces Módulo 2, esta Dirección Nacional de Gestión Procesal, a través de memorando CJ-DNGP-2024-1797-M de 27 de marzo de 2024, atendió lo requerido, indicando en la parte pertinente lo siguiente. Con respecto a la tasa de resolución de acuerdo a la matriz proporcionada por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, quien es la fuente oficial de datos estadísticos, y especificando los juzgadores, se presenta lo siguiente. 1. Doctor Cristian Alex Fierro, perteneciente al Tribunal de Garantías Penales, especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. La siguiente data. Causas en trámite al corte, 1. Causas ingresadas, 22. Causas resueltas, 21. Tasa de resolución, 0.95. 2. Doctor Vicente Fernando Hidalgo Maldonado,
juez de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Causas en trámite, 34. Causas ingresadas, 357. Causas resueltas, 332. Tasa de resolución, 0.93. Hasta aquí el informe, señor presidente. Correcto. Se le da la palabra al director de la Escuela de Policía. Señor presidente, tal vez todos sugerimos su criterio. Palabra. Perfecto. Ya, entonces se le da la palabra al señor coordinador de Relaciones Internacionales, Alexander Barao. Gracias, presidente, señoras vocales, señor vocal. La invitación la hemos recibido el 22 de marzo del 2024, en esta semana. Es una invitación presentada por el Instituto Antinarcóticos y de Cumplimiento de la Ley, INL, de la Embajada de los Estados Unidos. Esta invitación se enmarca dentro de varias que ya han sido conocidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura en ocasiones anteriores y tienen como objetivo fortalecer conocimientos respecto a juezas y jueces de las unidades y de los tribunales especializados para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. En esta ocasión hacen la invitación para la realización del módulo 2 a 2 magistrados en concreto. Primero, como lo ha mencionado ya el director de gestión procesal, el magistrado Cristian Alex Fierro, quien es juez del Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Él debe comparecer, es la invitación al módulo 2 del curso del Instituto de Estudios Judiciales, que se desarrollará el 7 al 13 de abril de este año. Este juzgador ya habría realizado el módulo 1, debió en su momento asistir al módulo 2, que se realizó en marzo del 2024. Varios magistrados en su condición, que habrían cursado el módulo 1, fueron al módulo 2, no obstante, él no pudo comparecer porque INL maneja un cupo, y como él, digamos, salía de ese cupo, se quedó postergado para una siguiente ocasión. Entonces, en esta ocasión, INL le dirige la invitación a este magistrado. También lo ha hecho en relación a aquel que cumplió el módulo 1 en este mismo año, el doctor Vicente Fernando Hidalgo Maldonado, quien es juez de la Unidad Judicial de Garantías especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. ¿Dónde se va a realizar este evento? En la ciudad de San Juan de Puerto Rico. INL cubre todos los gastos, excepto los almuerzos y la cena de los magistrados. Es usual, como les he mencionado, que INL a este tipo de juzgadores realice este tipo de invitaciones. El tipo de permiso que se concedería, al igual que se ha hecho en otras ocasiones, es la licencia Consuelo. Esto lo dirige y lo desarrolla Talento Humano Provincial, Dirección Provincial de Pechín. Sobre la pertinencia de la invitación en relación a la carga procesal, ya se ha referido el director de gestión procesal, y sobre el agendamiento también de audiencias que están, digamos, en despacho, sobre si es que esta invitación provocaría o no una interrupción de actividades o afectaría a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia. Esta coordinación ha puesto en conocimiento de la Escuela de la Función Judicial para que realice, como es usual en la metodología de invitaciones, el estudio e informe a este pleno respecto de las conclusiones que pueda llegar, por lo que, salvo su mejor criterio, presidente, yo sugeriría que ahora la escuela pueda informar al pleno sobre el caso. Perfecto. A ver, aclaración aquí. El Consejo de la Judicatura no selecciona estos jueces. No, presidente, pleno, INL es quien determina los magistrados que irían a este tipo de cursos. Lo usual es que sean todos, no obstante, lo hacen, digamos, con un cronograma, por tiempo, pero al final son todos los que logran irse, pero son por tiempos, como les digo, por ejemplo, en el caso del magistrado Cristian Alex, Sí. pero no es el consejo. Entonces, el primer elemento es que nosotros no elegimos. No, Segundo elemento es de que ellos deben cumplir módulo. así es, se trata de 2 puntos. Sí.
Tercero, la recomendación de usted, ¿cuál es? Que se atienda la invitación, toda vez que se han realizado todas las gestiones para identificar si estos magistrados pueden o no ir. ¿Cuáles son los indicadores que nos permiten concluir que deberían ir? Primero, el hecho de que han cumplido un módulo anterior. Segundo, de que no tienen un agendamiento de audiencias durante la semana del 7 al 13 de abril, que va a ser los días en donde se va a realizar este curso. Y tercero, cómo ha sido el desempeño de los magistrados en relación a su carga procesal. Como se escuchó de gestión procesal, los dos son magistrados que tienen el 0,95 y el 0,93 de tasa de resolución, que es muy buena. Perfecto. Entonces, ¿alguna observación por parte de los señores vocales o las vocales? ¿No? Entonces, lo que procedería aquí es primero dar a conocer y autorizar a los señores jueces, ¿no? Que puedan participación, que el Consejo de la Judicatura les también las áreas pertinentes les dé los viáticos, ¿no? Porque los pasajes les dan ellos, ¿no? Presidente, como le había mencionado, el INL cubre todos Claro. los gastos y lo que se hace. Tienen que tener viáticos, ¿no? Menos gastos de Y los gastos de almuerzo serán cubiertos con los viáticos de ellos. Sí, sobre la alimentación, los almuerzos y las cenas serían los viáticos, sobre lo demás no, y sería permiso, licencia, consuelo. Y la licencia también, los permisos para que las áreas técnicas realicen los trámites pertinentes. Eso sería. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Perfecto. Entonces, gracias. Se procede con el despacho indicado, señor presidente. Perfecto. Entonces, vamos al siguiente punto. En este punto, según la información, señores vocales y no vocales, ha habido una imprecisión de las áreas técnicas, tanto de transparencia como de Control disciplinario, señor presidente. control disciplinario, ha habido una legislación que crea, si te puedes dar cuenta en los informes, el nombre no corresponde a la persona que se hace la investigación en estas áreas y por lo tanto es sugerencia y prudencia más bien atender este punto para que los informes se hagan correctamente para la próxima sesión. Entonces, por favor, digamos a los licitadores, a las personas que encargadas, que tengan cuidado cuando realicen estas obtenciones de información que son importantes para la toma de decisión. No. Señor presidente, con su autorización procederíamos de parte de la Secretaría General a devolver esta documentación para Sí, que a las áreas técnicas para que corrijan los informes. Perfecto. Entonces, devuelvo a las áreas técnicas para que realicen los informes de forma correcta. Estoy identificando al ciudadano en forma adecuada, ¿no? Gracias. Y también hay otra. No, pero a ver, este es solamente el de Manaví. Aquí también veo que está la de Orellana, me parece. No, espera. Está sacada solamente ya. Perfecto. Ya se acabó. Pasa que aquí sale esto. Por eso digo. No está, ya, Sí, pero perfecto. no. Entonces solamente es No de está Manaví. Ya, considerado perfecto. eso. Vamos, gracias, Lorita. Lorita. Sí, sí, sí. Es que como hizo la documentación, me pareció. Entonces, el siguiente punto, por favor, señora secretaria, por Siguiente favor. punto, señor presidente, autoridades, es el punto 5, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Gracias, señor director. Vamos a pasar. Sí, sí, sí.
Presidente, una vez que se ha incorporado a la sesión la subdirectora nacional de control disciplinario, procedo a dar lectura al punto en el que nos encontramos. Por favor. 5. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, Conocimiento y Resolución de los Expedientes Disciplinarios. 5.1, MOD P 0128, SNCD 2024, BL, prescribe el día jueves 4 de abril de 2024. Me permito informar, señor presidente, autoridades, que los expedientes que van a conocer en esta sesión se ha procedido con el sorteo en virtud de la hora con la cual han llegado, que ha sido a las 11 horas a la Secretaría General el día de ayer. Perfecto. Entonces, se le da la palabra. Se le da la palabra a la señora subdirectora para que haga los hechos, el análisis jurídico y la recomendación. Gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. Dentro del expediente tenemos al sumariado el doctor Byron Andrés Vallejo Naranjo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Al servidor se le atribuye haber realizado lo siguiente, se encuentra entre comillas, el cambio de tipo de acción y asunto en el sorteo del ingreso directo de la acción de protección número 17204-2021-01906, permitiendo presuntamente que dicha irregularidad en el ingreso y tramitación de la causa persista en relacionarla con la causa de origen 17204-2020-02627, hecho que ha limitado presuntamente el conocimiento aleatorio a todos los jueces que a la fecha estaban configurados dentro del sistema, lo cual habría sucedido el 27 de mayo del 2021, fecha en la que abocó conocimiento de dicha causa, hecho que se adecuaría a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 12 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la función judicial. Ahora bien, dentro del análisis, la causa en referencia, esto es la 01906 del 2021, fue ingresada al sistema por la licenciada Gabriela Fernanda Beltrán Loyo, quien ya ha sido destituida por estos hechos relacionados con esta misma causa, en su calidad de gestora de archivo, con código de usuario 14768, el 21 de mayo del 2021, registró como ingreso directo con tipo de materia constitucional y el tipo de acción verbal sumaria. Y dentro del señalamiento delito, cobro de honorarios de abogado. Posteriormente, el 26 de mayo del 2021, el actuario del despacho entrega el expediente de la causa al juez sumariado. Según el informe de la Dirección Nacional de Transparencia, se realiza un cambio de tipo de acción y el asunto el día 27 de mayo del 2021 a las 14:55 y se actualiza. Voy aquí a hacer hincapié, el tipo de acción por el cual fue ingresada esta acción constitucional fue verbal sumario y luego el juez hace un cambio en el tipo de acción a acción de protección con medida cautelar. Aproximadamente esto se da 6 días después de realizado el ingreso de la causa. Acción que fue realizada por el juez sumariado dentro de la causa 17204-2021-01906. En este punto es importante ya resaltar que existe un memorando circular, este es del CJDNGP 2020-0623MC, de 6 de julio del 2020, suscrito por el doctor Henry Osvaldo Arcos Delgado. Él fue director nacional de gestión procesal y puso en conocimiento de los directores provinciales del Consejo de la Judicatura directrices actualizadas de la Dirección Nacional de Gestión Procesal respecto al procedimiento para la ejecución de cambios de materia, del cual se desprende lo siguiente, entre comillas, me permito citar: procedimiento para la ejecución de cambios de tipo de acción. El aplicativo que permite realizar el cambio de tipo de acción se encuentra habilitado únicamente para los señores jueces en la pestaña Datos Generales del módulo de trámite del SACHE. Este cambio podrá ejecutarse por una sola vez bajo su responsabilidad. En este sentido, revisada que ha sido la documentación, el expediente, se observó que el sumariado
Una vez que receptó la acción constitucional, esto es una acción de protección, el 26 de mayo, en efecto, ingresa al sistema y al percatarse de que existe un hierro en el tipo de acción, en este caso se encontraba como verbal sumario, y de acuerdo al memorando circular ya referido por mi persona, procede a realizar el cambio de tipo de acción a garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales, acto que es permitido, según este circular, por una sola ocasión a los jueces y que, de acuerdo a lo señalado, sucedió de esa forma. Bajo esta línea se considera que en el expediente se apertura por la falta disciplinaria de naturaleza gravísima contenida en el numeral 12 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que prevé la falta disciplinaria de manipular o atentar gravemente el sistema informático, como se indicó y se dio lectura. No se ha demostrado ni existe evidencia alguna o documentos que comprueben que el juez sumariado hubiere manipulado o atentado de manera grave el sistema informático de la función judicial. En tal sentido, esta subdirección recomienda no acoger el informe motivado emitido el 27 de febrero del 2024 por la abogada Gisela de Lourdes Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. También recomienda ratificar el estado de inocencia del doctor Byron Andrés Vallejo Naranjo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Iñequito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación al tema? Yo tengo algunas preguntas. Subdirectora, cuando haces el relato, hay varios campos que se dice que se han llenado. Uno, el tipo de acción, habían otros, y la pregunta es, ¿qué pasó, por ejemplo, cuando se ingresó en este caso y cuando los jueces tienen capacidad de hacer la corrección respecto de que se ingresó primero como un proceso verbal sumario cuando era una acción de protección, pero también en cuanto a lo que se puso como cobro de honorarios cuando era una acción de protección? ¿Qué pasa con esos otros campos? Bueno, como Subdirección Nacional lo que hicimos también fue verificar la causa, ¿no? Para, en estricto orden, revisar si existió en realidad un trasfondo en el asunto. Y lo que pudimos revisar dentro de la causa ya 01906 en estricto orden, en efecto, es una acción de protección que la interpone el Grupo de Profesionales de la Salud Rural o PROSAR en contra del Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas. Y esto lo interpone por violación al derecho a la seguridad jurídica, porque para efectos ya de los trabajadores que elaboraron en situación de emergencia COVID, que tenían ya también que hacer cobros por bonificación geográfica de acuerdo con el artículo 113 de la Ley Orgánica del Servicio Público, consideraron que se vio vulnerada la seguridad jurídica en razón de que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas no habrían cancelado esos rubros o haberes que ya se venían adeudando por algunos meses. Y presentaron las resoluciones del Ministerio de Trabajo, presentaron la disposición ya en este caso, en ese entonces del expresidente Lenín Moreno, también el acuerdo en donde se reconocía una bonificación por el tema de emergencia, y toda la documentación fue revisada y se concluye dentro de la acción de protección que existió vulneración a la seguridad jurídica y se dispone el pago de haberes. Más no se dispuso el pago de intereses, se dispuso pago de haberes ya pendientes por violación o por efectos de la violación de la seguridad jurídica. Entonces, esta subdirección verificó que se trató de una acción de protección de una medida cautelar incluida la acción de protección en conjunto, ¿no? Y una vez que regresamos ya a revisar la actuación del juzgador, lo que hace él, en efecto, es corregir el tipo de acción verbal sumario por acción de protección para proceder a conocer. Es decir, ese era justificado de acuerdo a las directivas. Y tenía una directriz que le permitía hacer aquello por una sola ocasión. Si hubiera hecho por una segunda ocasión, necesitaba cumplir con un procedimiento, o si hubiera tenido que cambiar el tipo de materia. En este caso, el tipo de materia sí fue ingresado como constitucional. El equívoco, el hierro fue en el tipo de acción que pusieron o colocaron al momento de sortear verbal sumario. Entonces, el juez corrige porque se percata de que es una acción de protección y procede a atender la acción de protección. Perfecto. Es lo que ven.
verificar. Tengo otra pregunta porque me preocupa, digamos, está clarísimo que hay una directriz en ese sentido de gestión procesal, la cual es emitida, no sé en qué fecha, mencionar que acabó memorando, de 6 de julio del 2020, ¿no? Así es. Ya. Un año antes que- Sí, la otra pregunta que tengo es, que cuando haces el sorteo, ¿qué implica si es que ingresa por otra causa? Si no es la acción de protección, tiene un universo mayor de jueces entre quienes puede sortear, puede salir elegido uno de no sé qué número. 200. Seguramente, ¿no? En Pichincha creo que son 200. Claro, pero también es segmentado la acción de protección. No, por eso mismo, 200 son más o menos el universo que tiene en el Cantón Quito. Claro. En el Cantón Quito. Sí, Digamos, aquí en Quito tienes 230 y restringes cuando entras en turno de fragancia, solo entran los jueces que están en turno. claro. Pero el momento que tú haces, aquí es el cambio de acción, pero el momento que se hace el sorteo, si se pone por otra razón, ese universo es el que puede ser disminuido, porque no les corresponde a todos, sino un universo más chico, ¿verdad? ¿Ese tipo de análisis está hecho en el proceso o nada tiene que ver lo Lo del que tipo de sucede acción? es que esa acción es exclusiva de la persona que está a cargo del sorteo. Entonces, Quien ingresa, quien quien ingresa y ingresa, hace el sorteo. ella es la que tiene. Así es. Entonces, El que está haciendo el sumario administrativo al juez es porque Pues. supuestamente él alteró cuando él tiene una justificación normativa para proceder. Entonces, no estamos juzgándole a la señora Bertrand, sino al juez, ¿no? Sí, yo también estoy en esa misma línea, ¿no? Es el juez el que está siendo juzgado, pero lo que a mí me preocupa allí, veo que hay una directriz sin duda y el juez se acoge a aquella, pero como tenemos que ir mirando cómo funciona esto, porque el juez debería tener una posibilidad mayor de corregir los problemas que sucedan con los inferiores, sin que eso significa que pueda seguir hacer una investigación, seguir un proceso disciplinario si es que hay errores en quien ingresa, ¿no? Pero el juez, como tiene una capacidad correctiva, lo que yo quiero entender en control disciplinario, más allá de esta directriz, si es que acuden a observar el alcance mayor que puede tener un juez para justamente corregir ese hecho. Y un juez puede entender perfectamente si esto está sorteado de una manera distinta, lo que tendría que hacer es devolver con el objeto de que ese universo mayor de jueces sean los que entren en el sorteo, porque ahí está la mala fe, ¿no es cierto? Entonces te hacen ingresar de otra manera con el objeto de que el universo entre los que se sortee la acción sea un universo más pequeño con el objeto de direccionar y que no aparezca en el sorteo el número global de jueces que tienen que atender. Entonces, yo obviamente estoy chequeando el análisis que hace control disciplinario respecto de que hay una directriz y la directriz es emitida de manera lo suficientemente con la anterioridad para que los operadores de justicia puedan actuar. Pero mi pregunta es si es que no existe una norma que permita analizar estos otros aspectos, porque un juez tiene una labor correctiva dentro de su unidad. Entonces, más allá de la directriz, además sabemos cuál es el sentido jerárquico de las normas. Si él tiene la posibilidad de decir no solamente ha sorteado mal y corrijo, sino que devuelvo esto para que se sortee, porque dado que se ingresó así, se sorteó entre seguramente 10 o 15 y no entre 200 jueces. A eso es lo que yo voy, ¿no? Porque caso contrario, sostenemos el sistema de la intención de direccionar sin darle responsabilidad a los jueces, cuando deberían tenerla, deberían ser los primeros en que van chequeando esto. Nosotros tenemos un gran problema en la base de datos, en el Consejo de la Judicatura, justamente por mal ingreso de información. Entonces, no solamente se trata de corregir, sino de corregir a fondo para que no haya estos malos intentos desde los externos, ¿no? Claro, a ver, ahí yo creo que esto fue en el 2021. Actualmente ya la dirección de INDETIC está corrigiendo eso. Fundamentalmente ya se corrigió con el sorteo electrónico, pero también se está corrigiendo con todos estos errores. La preocupación tuya es
válida, porque al caso, al 2021, efectivamente, si yo pongo acción de dinero, de cobro de honorarios, restringo sobre los jueces civiles. Claro, no, estoy de acuerdo. Y eso era lo que normalmente pasaba. Y ahí viene el punto. Pero claro, ahora se está corrigiendo y se está haciendo los correctivos de acuerdo. Entonces, pero concentrándonos en el caso, yo creo que me parecería que no hay una situación que anómala. ¿Y alguna otra observación de los señores vocales? Sí, esto tenemos que entender claramente, ¿no? Es un asunto muy simple. Hay una señora o una señorita, un señor que sortea las causas, y si él me hace mal, yo soy el juez, me diga una causa, me dicen que asigno un verbal sumario, un juicio civil, y total que veo asignación de protección, y la acción de protección tengo que tener una celeridad, pero única. No puedo decirle, devuélvase nuevamente a la sala de sorteos o al ingreso para que se demoren otros 8 días. Nunca. Pues por eso esa circular dice, puede reformular usted el tipo de causa. Pues ha sido acción de protección, le doy inmediatamente trámite. Entonces el señor no ha cometido ninguna irregularidad. El que hizo la irregularidad será por error de forma o será con dolo, no sabemos, de la que sorteó, de la que ingresó al sistema. Pero este señor no tiene que ver absolutamente nada. Eso es lo central de este caso. Perfecto, entonces, ¿alguna otra observación? ¿Ninguna? Entonces, yo cojo las recomendaciones del área técnica, ¿no? Y elevo a moción. Apoyo la moción. Perfecto, entonces, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar el resultado. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Merck Benavides A favor. Benalcázar. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelar. Perdón, yo voy a hacer una argumentación breve de mi voto porque yo estoy de acuerdo más bien con la recomendación que hace la Dirección Provincial de Pichincha respecto del caso concreto, porque yo sí creo que al no haber corregido de manera integral por parte del juez esta situación en el sorteo y en el registro de los datos de la causa, puede afectar al principio de imparcialidad y que debería haber mucha mayor precisión por parte de los jueces para organizar estos asuntos que están relacionados con intereses indebidos de orientar las causas. Por lo tanto, yo voto en esta ocasión en contra. En contra. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos y un voto negativo por mayoría de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Siguiente punto, por favor. Siguiente punto, 5.2, AP 0015, SNCD 2024 KM, prescribe el día jueves 4 de abril de 2024. Por favor, como no hay vocal ponente, señora subdirectora, tenga la amabilidad de analizar los hechos, de establecer el análisis y la recomendación. Gracias, señor presidente. El sumariado en este caso y recurrente a la vez es el abogado Fernando Andrés Cabrera Macías, en calidad de ayudante judicial de la Unidad Judicial Sur de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar. De lo que se le acusó dentro del sumario es de adecuar su conducta a la infracción disciplinaria leve tipificada en el artículo 107, numeral 1, por cuanto incurre en los siguientes atrasos en el mes de enero del 2023. Tiene 5 horas 45 minutos y 23 segundos de atraso el 9 de enero del 2023. Así también 17 minutos y 51 segundos el 10 de enero. También un retraso de 22 minutos y 37 segundos el 16 de enero. Un retraso de 20 minutos y 1 segundo el 17 de enero. Y un retraso de 4 minutos y 32 segundos el 26 de enero. En tal virtud, en la resolución de la Dirección Provincial se sancionó al sumariado con el 3% de su remuneración. En la impugnación, él advirtió que no se tomó en cuenta las pruebas presentadas. ¿Cuáles fueron las pruebas presentadas? Que él se había cambiado de domicilio y que la distancia del domicilio versus el trabajo, y además que tenía que dejar a su hija en Los Ceibos, advierte tener una hija menor de edad,
y que por dicha razón él no podía cumplir con los horarios y el ingreso puntual. En el análisis se registraron los atrasos ya descritos y suman un total de 449 minutos de atraso. El artículo 13 del Reglamento para el Control de Asistencia del Personal, Reconocimiento de las Ordinarias y Suplementarias establece lo siguiente respecto de los atrasos. Por excepción, el ingreso del o el servidor judicial a su lugar de trabajo luego de las 8:10 será considerado como atraso. Sin embargo, este tiempo será recuperado después de la jornada ordinaria de trabajo. En el caso en cuestión, no se pudo considerar esta disposición normativa debido a que los atrasos superan esos 10 minutos que tendrían los funcionarios para poder, inclusive recuperándolos, poder llegar después de las 8 de la mañana a su lugar de trabajo. Entonces, en razón de aquello y de conformidad con la documentación que obra del expediente, las certificaciones respecto de los atrasos ya mencionados, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Fernando Andrés Cabrera Macías en su calidad de ayudante judicial. Así también recomienda ratificar la resolución sancionatoria emitida el 19 de diciembre del 2023 por la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual se impuso al sumariado la sanción del 3% de la remuneración mensual unificada por haber adecuado su conducta en la infracción prevista en el artículo 103, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. ¿Alguna observación? ¿Alguna observación al informe de la jurisdicción? ¿Ninguna? Elevo a moción, digamos, poco las recomendaciones de la jurisdicción del disciplinario y elevo a moción. Apoyo. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y preparar los resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente, con su autorización. Vocal Melo Penalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Querat. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. Siguiente punto es el 5.3 AT 0062 SNCD 2024 JH. Prescribe el día sábado 6 de abril de 2024. Perfecto. Señora subdirectora, tenga la amabilidad de dar los hechos, el análisis jurídico y la recomendación. Gracias, señor presidente. En este caso, la sumariada y recurrente es la abogada María Belén Velasco Albán. Se le imputa en el expediente o se le atribuye en su calidad de defensora técnica de la señora Verónica Alexandra Monete Armijos el haber abandonado la causa penal número 23-281-2018-01104 al rehusarse a fundamentar el recurso de casación sin justa razón, conforme lo indicado por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, y habría adecuado su conducta a la prohibición establecida en el artículo 335, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que está prohibido a los abogados en el patrocinio de las causas abandonar sin justa razón las causas que defienden. En la resolución de la Dirección Provincial se resolvió imponer la sanción de multa de una remuneración básica por incurrir en esta prohibición. Ahora bien, revisada la documentación, la abogada patrocinadora presentó un escrito en donde se la contrata como abogada dentro de este recurso de casación y lo presenta el día anterior a la diligencia de audiencia para fundamentar el recurso. Este escrito es ingresado y se le niega la solicitud o la petición de diferimiento. Luego se presenta a ella a la audiencia, se le niega el diferimiento, pero se presentó a la audiencia la abogada patrocinadora y en la audiencia solicitó a los jueces e insistió en su petición de diferimiento en razón de que no ha contado con el tiempo suficiente para poder prepararse y poder fundamentar el recurso que es técnico y por la delicadeza del caso y por la obligación que tiene de defender a su clienta de la manera como corresponde, ¿no? Entonces, a la abogada se le niega nuevamente en la audiencia por parte de los jueces su petición y en virtud de esta negativa, la abogada advierte que no le es posible fundamentar el recurso porque no ha tenido oportunidad de revisar los documentos, tanto es así que se le negó el acceso el día anterior a la documentación
interpretación y no pudo tampoco, no pudo, no tuvo, no contó con el tiempo para hacerlo. Entonces, ella solicita a la sala que sea la Defensoría Pública que se encontraba en ese momento presente la que ejerza la defensa, en razón de que ella no se contaba, no se sentía en la posibilidad de hacerlo. Y por ende advierte que renuncia, en la audiencia lo dice de esa manera, renuncio a la defensa a fin de que mi clienta pueda ser defendida por la Defensoría Pública que se encuentra aquí. Petición que también fue negada por la sala. Y se le indicó que ella tenía que haber bajado del sistema o tenía que haber contado con el acceso a la sentencia y que era lo único que consideraba la sala que debía haber revisado, en virtud de que se trata de un recurso de casación. Y que para los jueces era más que suficiente el poder revisar la sentencia para que ella pueda presentarse a sustentar el recurso, ¿no? En tal sentido, de la revisión del expediente, en efecto, esta subdirección no encontró pruebas de que la abogada Verónica Alexandra Bonete Armijos haya abandonado sin justa causa la defensa, en este caso, de su clienta. ¿Por qué? Porque presentó un escrito el día anterior solicitando diferimiento, se presentó, de hecho, a la audiencia, no dejó de asistir, y en la audiencia solicitó que se le conceda un tiempo prudente para poder revisar, y aún así, estando en la audiencia, también solicitó que se considere la participación de la Defensoría en el caso de que, por cuanto ella no se sentía en capacidad de defender el recurso de fundamentarlo, en razón de que no había tenido tiempo de revisar. Entonces, considera esta subdirección que no abandonó la causa y mucho menos sin justa razón, por cuanto se encontraba presente, de hecho, en la audiencia. Dentro de lo expuesto, pues, y en virtud de lo señalado, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda aceptar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Belán Velasco Albán, por cuanto no se comprueba responsabilidad en la prohibición ya establecida en el artículo 335, numeral 2, del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es abandonar sin justa causa un proceso. Y también recomienda revocar la resolución emitida por la doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes, directora provincial de Santo Domingo de los Ángeles del Consejo de la Judicatura, de 23 de enero de 2024, mediante la cual se la declaró como responsable administrativamente de haber incurrido en el cometimiento de la prohibición establecida en el artículo 335, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, y se le impuso una multa de una remuneración básica unificada del trabajador. Por tanto, finalmente se recomienda ratificar el estado de inocencia de la abogada María Belén Velasco Albán. Hasta aquí mi intervención, señor presidente y señores vocales. Sí, gracias, señor presidente. Se trata de una abogada en libre ejercicio. Nosotros hemos estado en libre ejercicio, sabemos cómo funciona. Entonces, no es que es un asunto simple. Recurso de casación en materia penal, donde va a demostrar errores de derecho. Pues no es un asunto simple. No me basta que yo tenga la sentencia este ratito y la lea y pueda fundamentar un recurso. Si debo cumplir una serie de cosas. Primero, las normas infringidas. Luego, la forma de violentar la ley. Luego, en qué parte violó la ley el juzgador de segunda instancia. Luego, tengo que decir qué trascendencia tiene en la causa. Si tiene un efecto positivo o negativo. En este caso tendrá que haber un asunto negativo en contra de su cliente. Entonces no es que es un asunto eminentemente técnico, no cualquiera puede ir a un recurso de casación. Y yo creo que un juez no me puede decir, hoy presento el escrito, vea, el 76.7.b debe ser, ¿no? Dice que debe darme el tiempo y los medios necesarios para poder preparar la defensa. No me puede decir, lea la sentencia y estar en el sistema. Imposible. Entonces yo no sé cómo llegó hasta acá este asunto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que corresponde es acoger la recomendación que hace la Subdirección de Asuntos Disciplinarios, ¿no? Tomando en cuenta, y elevo moción, porque nunca defenderé a los abogados en libre ejercicio. ¿Cómo es posible? Va a la audiencia y le dicen, vea, pero si no me dio el tiempo para poder preparar la defensa, pido que intervenga el defensor público, y si no le voy a dejar en total indefensión. No me quiero meter en el asunto jurisdiccional. Lo que hubiese sido correcto es que digan, le doy el tiempo necesario
se difiere la audiencia, pero es asunto jurisdiccional, es asunto de los jueces. Pero acá yo estoy estableciendo que no existe ningún tipo de infracción. Elevo a moción esas recomendaciones hechas por su dirección disciplinaria. Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y traerme el resultado. Con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación vocal. Mary Benavides A Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Yo quiero hacer un comentario. Solamente para apoyar la posición de Mary. No es un voto razonado, sino es una opinión. La ley establece 20 días para fundamentar un recurso de casación en materia, me parece 30 días en materia, digamos, No, es no penales. no penales. Ya, por eso no penales. Imagínense lo que es armar un recurso de casación en 30 días. En materia penal, si yo asumo la defensa un día antes, no. Entonces, por eso yo creo que la decisión de los jueces es irracional completamente. Entonces, mi voto es a favor también. Gracias. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Este es el punto, señor. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 5.4 OFS 0221 SNCD 2023 LR, prescribe el día sábado 6 de abril de 2024. Perfecto. Igualmente, como no existe Sí, señor presidente. vocal ponente, entonces, el señor director tenga la amabilidad de hacer los hechos del análisis y las recomendaciones. Gracias, señor presidente. El sumariado en este caso es del abogado Shamil Esteban Briones García, director provincial de Manabí, del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Dentro de la imputación tenemos que en el auto de inicio del sumario disciplinario número AP 0296 SNCD 2022 se tipificó una infracción contenida en el numeral 2 del artículo 43 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, que establece como causa de eliminación del registro de peritos calificados el comprobarse la violación y o no cumplimiento de alguna de las obligaciones generales de todo perito establecidas en el artículo 18. Sin embargo, dentro del acto de inicio, el director provincial sumariado no habría especificado la o las obligaciones generales de los peritos que habrían inobservado o dejado de aplicar el agente perito José Daniel Moreira Cadena, lo cual presuntamente ocasionó que se inobserve el debido proceso en la garantía del cumplimiento de normas, en este caso la motivación y el derecho a la defensa, que a su vez ocasiona que el 30 de marzo del 2023 el Pleno del Consejo de la Judicatura declare la nulidad del expediente número AP 0296 SNCD 2022-PC, por lo cual se le imputó el cometimiento de la falta disciplinaria leve contenida en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es incumplir o dejar de aplicar dentro del ámbito de sus atribuciones lo previsto de forma expresa en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno, salvo que exista otra sanción expresa. En los argumentos del sumariado, él advierte que no existe oscuridad en el acto que emitió, ni tampoco existiría imprecisión. Advierte también que en los ordinales 3, 4 y 5 del auto del sumario disciplinario expuso la relación de los hechos imputados de manera minuciosa, la falta disciplinaria en la que había incurrido el perito sumariado y la sanción sobre la cual debía ejercer la defensa el perito. Advierte también que puso en conocimiento del perito todos los insumos para que ejerza su defensa de manera idónea y que existen varios expedientes disciplinarios con esta falencia a la que se hace alusión en la resolución del 30 de marzo del 2023 emitida por el Pleno. En el análisis tenemos lo siguiente. En efecto, se emite un auto de inicio dentro del sumario ya citado en contra del cabo segundo de policía José Daniel Moreira Cadena, perito calificado del Consejo de la Judicatura, quien no habría cumplido con la posesión ordenada por la jueza dentro de la causa 13572-2021-0053 mediante providencia del 7 de enero de 2022
a fin de que cumpla con una pericia de transcripción de contenido y cotejamiento de voz. En todo caso, como no se presentó a posesionarse y por ende no cumple con la pericia ya mencionada, se inicia el sumario administrativo y este acto de inicio es el que fue observado por el Pleno, advirtiendo que existe la violación a la garantía de la motivación y por ende esto trascendería al no haber garantizado el derecho a la defensa. En el sumario se imputó al cabo segundo de la policía José Daniel Moreira el presunto cometimiento de lo previsto en el numeral 2 del artículo 43, esto es por comprobarse violación y no cumplimiento de algunas de las obligaciones generales de todo perito, establecidas en el artículo 18 de este reglamento. Por su parte, el sumariado advirtió de manera expresa la conducta en la que habría incurrido el perito, sin embargo, de la lectura del numeral 2 del artículo 43, es decir, ya revisada la disposición normativa, lo que se pudo verificar y lo que en efecto se resolvió ya por parte del Pleno, es que esta disposición normativa hace una remisión a otra y se complementa y obviamente dentro de ese complemento debía el director provincial de Manabí, dentro de su acto de inicio, advertir cuál de las obligaciones contenidas en ese artículo 18 estaba el perito violentando o transgrediendo, de tal suerte que la motivación sea suficiente. Entonces, lo que se le indicó y por ende por el hecho por el cual se declara la nulidad es que en su acto él del acto no se advierte motivación suficiente, porque si bien cita el artículo 43 del reglamento, este artículo es general, pero las disposiciones o las obligaciones que presuntamente se advertirían incumplidas se encuentran en otra norma, entonces, en otro artículo. Así que, por dicha razón, se declaró nulo ese acto y se dispuso el inicio ya de un sumario administrativo. En la defensa, el sumariado lo que advierte el director es que la motivación sí es suficiente, que él garantizó y que en este caso el perito tuvo la oportunidad de presentarse dentro del procedimiento e incluso pudo ejercer su derecho a la defensa, por lo que él considera que no se había transgredido ningún derecho y ninguna garantía de la Constitución de la República. Adicionalmente, dentro del análisis de la subdirección, se pudo verificar que en el texto del acto de inicio, en efecto, no se citan las obligaciones que se habían considerado incumplidas por parte del perito. Y sin perjuicio de que el perito hubiera comparecido o no, o de que compareció o no, presentó prueba o no, lo que se observó por parte del Pleno fue que este acto no estaba motivado de manera suficiente y que el deber jurídico del director es garantizar no solo la motivación, sino adicionalmente garantizar a los sumariados el derecho que tienen a conocer qué es lo que se les imputa, cuál es la acusación específica para que pueda ejercer su defensa de manera adecuada. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es declarar al abogado Shamir Esteban Briones García por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial por la vulneración del debido proceso en la garantía de motivación prevista en el numeral 1, letra A y L del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República dentro del sumario disciplinario número AP 0296 SNCD 2022-PC, al no establecer con claridad la o las obligaciones que habría incumplido el perito sumariado contenidas en el artículo 18 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial. Se recomienda asimismo imponer al abogado Shamir Esteban Briones García, con sus actuaciones, la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí la intervención. Perfecto. ¿Alguna observación al expediente? Sí, algo sencillo, presidente y compañeros vocales, en el sentido de lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Que cuando se declare la nulidad, también las investigaciones se ve a quién prepara, sin quitar la responsabilidad del director, pero también hay que mirar hasta qué punto llegó la responsabilidad del colaborador, porque debería ser, digamos, los colaboradores deberían estar técnicamente preparados para que hagan proyectos completos, ¿no? Eso nada más. Perfecto. Entonces, demos una despacio de espera.
la discusión del pleno, en el sentido de que cuando se haga el declare la nulidad por parte del pleno, se realice investigaciones de todos los funcionarios que participaron en la elaboración del sumario y de las resoluciones que se toman por parte de todos los directores provinciales para identificar e individualizar cada uno de los participantes y que la subdirección disciplinaria elabore una directriz en ese sentido. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, sí. Sí, perfecto. Entonces, no habiendo otra observación, acojo las recomendaciones del área técnica y elevo a moción. Apoyo la moción. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y tocarme resultados. Con su autorización, señor presidente, tomo votación. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Les Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Este es el punto, señor presidente. Perfecto. ¿Algún otro punto que tratar? Señor presidente, autoridades, me permito informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la clausura. Perfecto. Se declara